Áreas y perímetros, parte 2. Comencemos con los rectángulos. Aquí tenemos un rectángulo que como tal tiene un par de lados iguales que llamé L1 igual a L1 y otro par de lados iguales L2 igual a L2. El perímetro de un rectángulo, como el de todo polígono, va a ser igual a la suma de todos sus lados, porque es la medida de todo su contorno. Entonces, el perímetro va a ser igual a L1 más L1 más L2 más L2, o lo que es lo mismo, L1 por 2 más L2 por 2, o dicho de otra manera, L1 más L2, todo multiplicado por 2. Y ya tenemos la expresión del perímetro del rectángulo. Por otra parte, podemos definir en el mismo rectángulo la base y la altura, para lo cual podemos decir que el área del rectángulo es igual a base por altura, o en símbolos, A igual o área igual a B por H, base por altura. Y ya entonces tenemos del rectángulo el perímetro y el área, las expresiones del perímetro y del área. Veamos ahora rectángulos en el diseño. Claro, es una forma bastante cotidiana que la vamos a encontrar en múltiples objetos y de los más variados, como en marroquinería, en indumentaria, textil, nuevamente en indumentaria, en el tejido, objetos varios con formas rectangulares. De verdad, se van a encontrar en la profesión con la necesidad de analizar objetos rectangulares de su propio diseño o de la realidad que nos rodea con muchísima frecuencia. En mueblería tenemos acá dos diseños muy diferentes de mesas con dominio de las formas rectangulares o hermosas formas rectangulares para este vanitori, lavabo, como este artefacto de iluminación. Y pasamos ahora a los cuadrados. Aquí tenemos el cuadrado al que denominé ABCD, con la particularidad, como cuadrado que es, que todos sus lados son iguales. Los llamé L. El perímetro del cuadrado entonces, que será la suma de los cuatro lados, va a ser igual al perímetro igual al lado más lado más lado más lado, o dicho de otra manera, igual al lado por 4. Y el área del cuadrado, como para el logramo que en definitiva será, es el producto de la base por la altura. Pero es que la base es igual al lado y la altura es también igual al lado. Por eso es que digo que el área del cuadrado es igual al lado por lado. O dicho de otra manera, el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Esa es la expresión del área del cuadrado. Pero en el caso que no conociéramos el lado y si tuviéramos como dato la diagonal del cuadrado, que sabemos que el cuadrado tiene dos diagonales que son iguales entre sí, en ese caso vamos a poder decir también que el área del cuadrado es igual a diagonal al cuadrado sobre 2. ¿Pero por qué podemos decir esto? Fíjate, si miramos el cuadrado y tomamos una de las diagonales, por ejemplo, esta, vemos que divide al cuadrado en dos triángulos que son iguales. Si tomo uno de esos dos triángulos, el BAD, yo puedo aplicarle el teorema de Pitágoras, cosa perfectamente posible, ya que el triángulo BAD es un triángulo rectángulo en A. Entonces, al aplicarle Pitágoras, nos resulta que L al cuadrado más L al cuadrado es igual a D al cuadrado. ¿Por qué? Porque cateto al cuadrado, L al cuadrado, más cateto al cuadrado, L al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, es decir, a D al cuadrado. Si resuelvo acá sumando estos dos términos, me resulta que 2L al cuadrado es igual a D al cuadrado. Y si en esta expresión de espejo L al cuadrado, que en definitiva es el área del cuadrado, me va a resultar, pasando el 2 al segundo miembro dividiendo,
que L al cuadrado es igual a diagonal al cuadrado sobre 2, que es lo que había escrito anteriormente. Entonces, de acuerdo a los datos que tengo, puedo determinar el área del cuadrado elevando al cuadrado la medida del lado, es una de las posibilidades, o si conozco la diagonal, va a ser que el área del cuadrado va a ser igual al cuadrado de la diagonal dividido por 2. Por supuesto que conociendo como dato la diagonal, también podía haber hallado el área del cuadrado en 2 pasos. En un primer paso, conociendo la diagonal, aplicando Pitágoras, haber determinado la medida del lado, y una vez conocido el lado, aplicaba la expresión área igual al lado al cuadrado y obtenía el área. Cualquiera de los 2 caminos es correcto. Y ahora veamos los cuadrados en el diseño, que también son formas tan cotidianas en los objetos más variados, como en el almohadón de la izquierda, o en las tabletitas exquisitas de chocolate, o las crackers, galletitas crocantes de la derecha. En el rubro de la mueblería también, en este caso, si los 4 lados son iguales y los 4 ángulos son iguales, ángulos de 90 grados, se trata evidentemente de un cuadrado, aunque esté dispuesto de forma inclinada a 45 grados. Este es un revistero de madera, entonces con forma de cuadrado. También en el calzado y en marroquinería presente el cuadrado en el matelaseado de sus terminaciones. Fantástico este guarda de todo para un dormitorio infantil con total predominio del cuadrado como forma seleccionada para el diseño. Y ahora tenemos combinación de rectángulos y cuadrados para el juego de mesa de líneas estilizadas de la izquierda o el vanitori de la derecha. Fíjense, formas rectangulares y cuadradas en el juego de mesa, formas rectangulares y cuadradas en el vanitori con bacha de la derecha. O también combinaciones de ambas formas en madera, en estos casos, en este revistero, formas cuadradas, formas rectangulares, en este divisorio de ambientes o separador de ambientes, con formas también cuadradas o formas rectangulares. Y pasemos ahora a los triángulos. Los triángulos son polígonos de 3 lados. Si a un rectángulo como el de la figura le trazamos una de sus diagonales, queda dividido ese rectángulo en 2 triángulos iguales. Allí quedan remarcados los 2 triángulos. Considerando el triángulo de color celeste, denomino sus lados L1, L2, L3, y cómo podemos determinar el perímetro de ese triángulo. Como siempre, el perímetro del triángulo, como de cualquier otro polígono, es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a L1 más L2 más L3. Por otro lado, si ubico la base y la altura en la figura, ya puedo estar en condiciones de determinar el área del triángulo. Veamos, si el área del rectángulo, habíamos dicho que era base por altura, y la diagonal que habíamos trazado dividía al rectángulo en 2 triángulos que son iguales, por lo tanto, el área del triángulo va a ser igual al área del rectángulo dividido por 2, es decir, a base por altura dividido 2, porque son 2 triángulos iguales en que quedó dividido el rectángulo. Entonces, área del triángulo igual a base por altura sobre 2. Pero, ¿qué pasa si en lugar de conocer la base y la altura del triángulo, conozco la medida de los 3 lados? Es decir, conozco L1, L2 y L3. Hay un modo de poder calcular el área de ese triángulo si no conocemos H, por ejemplo, y conocemos la medida de los 3 lados. Y es a través de esta expresión.
el área del triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de, y este P es el semiperímetro, esta P minúscula es el semiperímetro, es decir, el perímetro del triángulo dividido 2, L1 más L2 más L3 dividido 2. Entonces, el área del triángulo, cuando conozco la medida de los tres lados, va a ser igual a la raíz cuadrada de P, que sería el semiperímetro del triángulo, por, entre paréntesis, el semiperímetro del triángulo menos L1 por, entre paréntesis, el semiperímetro del triángulo menos L2 por, y entre paréntesis, el semiperímetro del triángulo menos L3. Esta expresión es denominada la fórmula de Herón y nos permite entonces determinar el área de un triángulo cuando lo que se conocen son sus tres lados. Y ahora veamos triángulos en el diseño, desde piezas triangulares en billutería hasta pañoletas en gasa labrada, en mueblería también, repisas y banquetas con formas triangulares, esos detalles en la decoración e iluminación, variados objetos como banquetas, maceteros de formas poliédricas, pero en que sus caras son triangulares, y los más variados diseños de baldosas para pisos. Almohadoncitos varios y diseño textil con forma triangular en este bolso de la derecha. Todo decoración, más artefactos de iluminación y textiles, como vemos acá a la izquierda, donde el triángulo es el protagonista. Bolsos varios en tejido y en tela labrada y formas triangulares en el diseño y moldería de indumentaria femenina. Y ahora pasamos a los paralelogramos. Acá tenemos un paralelogramo que como tal tiene un par de lados iguales al que llamé L1 y otro par de lados iguales al que llamé L2. El perímetro del paralelogramo, como sabemos, y como todo perímetro de polígono, es igual a la suma de todos los lados. Es decir, que el perímetro va a ser igual a L1 más L1 más L2 más L2. Y así como vimos en el rectángulo, podemos decir que es igual a L1 por 2 más L2 por 2, o dicho de otra manera, L1 más L2 todo por 2. Y ya tenemos entonces la expresión del perímetro del paralelogramo, igual a la del rectángulo. Si marcamos en la figura la base y la altura del paralelogramo, podemos decir que el área del mismo es igual a base por altura, es decir, en símbolos B por H. O sea, nuevamente la misma expresión que la del área del rectángulo. Y claro, fíjate, si por uno de los vértices de este rectángulo ABCD, del vértice A en este caso, yo trazo una recta, en este caso la recta R, y con un ángulo determinado, y por el vértice D trazo otra recta S con la misma inclinación que la recta R, ¿sí? Entonces me va a resultar que las rectas son paralelas, R y S son paralelas. Me van a quedar determinados dos triángulos, ¿sí? Dos triángulos que me van a permitir entonces determinar que el paralelogramo AMND tiene igual área que el rectángulo ABCD. ¿Por qué? Porque para poder llegar al paralelogramo AMND tuve que quitar este triángulo que pertenecía al rectángulo original, pero tuve que sumar este otro triángulo. Y esos dos triángulos son iguales. Lo dejo para que lo demuestres vos. Pero al ser iguales los dos triángulos, si lo resto de un lado y lo sumo del otro, me quedo con la misma superficie, la misma área que la del rectángulo original. Por eso es que el área del paralelogramo es igual que el área
del rectángulo. Y por otra parte, fíjate en los siguientes paralelogramos, todos de base B y altura H. Este paralelogramo, este y este. 5 paralelogramos que he dibujado, todos con la misma base y la misma altura. Como te darás cuenta, aunque no lo parezca, tienen la misma área, tienen equivalencia en su área, porque su base es igual, su altura es igual. Cuando yo calcule el área de cada uno de esos paralelogramos, siempre me va a dar el mismo valor. Quiere decir que tienen áreas equivalentes. Los paralelogramos en el diseño, objetos de los más variados, algunos muy cotidianos, como así también diseños en textiles, donde el paralelogramo es protagonista. Más diseños de telas, en este caso empleados para almohadones, y hasta formas de paralelogramo en el diseño de ópticas automotrices. Y ahora pasamos al rombo. Aquí tenemos el rombo MNPQ, que como todo rombo, tiene sus 4 lados iguales, por eso lo llamé L. El perímetro del rombo, entonces, será igual a la suma de todos sus lados, o lo que es lo mismo, lado por 4. Así que esa es la expresión del perímetro del rombo. Si quiero determinar el área del rombo, voy a marcar esta diagonal, que es la diagonal menor, que la llamé D minúscula, y la diagonal mayor, que la llamé D mayúscula. Y podemos expresar el área del rombo como la suma del área de dos triángulos, del área del triángulo MNP, este triángulo, y el área del triángulo MQP, o sea, los dos triángulos en que quedó dividido el rombo por la diagonal menor. Veamos entonces que la suma de esas dos áreas es igual a esta expresión. ¿Por qué? Porque decíamos, el área del triángulo MNP, este triángulo, la base de este triángulo es D minúscula, o sea, la diagonal menor. Y la altura es la diagonal mayor dividido por 2, que es esta expresión que está acá. O sea, base por altura sobre 2. Es el área del triángulo, base por altura sobre 2. Y lo mismo me ocurre con el otro triángulo. La base es la diagonal menor, la altura es la diagonal mayor dividido por 2 y dividido 2. Entonces, sumando, o sea, realizando esta suma, me va a quedar que el denominador es 2 y el numerador es, si yo tengo una vez esta expresión más una vez esta expresión, es 2 veces esa misma expresión. Luego podemos simplificar el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo, por lo que todo resulta igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, que es la expresión del área del rombo. Esa es la expresión del área del rombo. También podríamos haber seguido otro camino, podríamos haberlo pensado de otro modo. Fíjate, si al rombo lo hubiéramos enmarcado en el rectángulo RSUT, podemos decir que el área del rombo es igual al área del rectángulo dividido por 2. O sea, el área del rombo es la mitad del área de este rectángulo. ¿Por qué? Porque podemos mirar en cada uno de estos rectángulos que quedan divididos y en cada uno de esos rectángulos la parte correspondiente al rombo es la mitad de ese rectángulo. La parte correspondiente al rombo es la mitad de ese rectángulo. Por lo tanto, en el total, el área
del rombo es igual a la mitad del área del rectángulo. ¿Y a qué es igual el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura. La base es la diagonal menor y la altura es la diagonal mayor. Por lo tanto, el área del rectángulo dividido 2 es diagonal mayor por diagonal menor, todo eso dividido por 2. O sea que por un camino o por el otro he llegado a concluir que el área del rombo es igual al producto de sus diagonales dividido por 2. Y ahora los rombos en el diseño, en los más variados rubros, como vemos a continuación, en esta imagen o en esta otra que vemos a continuación. Tejidos, billutería, botones. Y seguimos con más ejemplos, en este caso tejidos también, como en este caso. Los rombos en la decoración, con divisorios de ambiente, indumentarias y sus detalles. Y ahora pasamos a los romboides. Tenemos acá el romboide MNPQ, al cual le marqué ya la diagonal mayor y la diagonal menor. Como sabemos, tienen los romboides dos pares de lados consecutivos iguales. O sea, el lado 1 igual al lado 1, estos dos lados iguales, y lado 2 igual al lado 2. Veamos entonces el perímetro del romboide. Como siempre, la suma de los cuatro lados va a ser igual a L1 más L1 más L2 más L2, que por supuesto lo podemos expresar como L1 por 2 más L2 por 2, o lo que es lo mismo, L1 más L2, todo por 2. Y ese es el perímetro del romboide. Si queremos pensar en el área del romboide, al igual que en el caso del rombo, podemos pensarlo como la suma de las áreas de dos triángulos. En este caso, de estos dos triángulos, o sea, del triángulo NMQ, este triángulo, el de la izquierda, y del triángulo NPQ, el de la derecha. Y fíjate, va a ser las siguientes expresiones, van a resultar las siguientes expresiones. El área de este triángulo, del NMQ, base, que es diagonal mayor, por altura, que es diagonal menor, dividido 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y todo eso dividido por 2, porque es base por altura sobre 2. Y lo mismo ocurre con el otro triángulo, es decir, la base, que es la diagonal mayor, por la altura, que es la diagonal menor dividido por 2, y es base por altura sobre 2. Bueno, nuevamente, igual que en la expresión anterior, o que en el caso del rombo, hacemos la suma, el del 2 se mantiene como denominador, y en el numerador, entonces, tenemos que nos queda 2 veces diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Podemos simplificar estos dos y entonces la expresión me resulta diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Quiere decir que el área del romboide, la expresión del área del romboide es igual que la expresión del área del rombo. Y también lo podíamos haber pensado inscribiendo el romboide en un rectángulo, como hicimos en el caso del rombo. Si inscribimos el romboide en el rectángulo RSUT, entonces podemos decir que el área del romboide es igual al área de ese rectángulo dividido por 2, porque lo podemos mirar en cada uno de los 4 rectángulos que quedan determinados, y la parte que corresponde al romboide es la mitad de cada uno de esos rectángulos. Entonces, en el total, el romboide es la mitad, o su área es la mitad, del área del rectángulo RSUT.
Bueno, entonces ahora reemplazo y el área del rectángulo es base por altura. La base es la diagonal menor y la altura es la diagonal mayor. Y todo eso tiene que ir dividido por 2. Por lo tanto, esto da diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Llegué al mismo resultado por otro camino, los dos caminos similares a los que había seguido en el caso del rombo. Veamos ahora los romboides en el diseño, en este caso piezas de billutería, y pasamos al trapecio, los trapecios. Si tenemos el trapecio ABCD y queremos determinar el perímetro del trapecio, veamos entonces que tiene sus lados L1, L2, L3, L4, son todos lados desiguales, distintos. Solo el trapecio isósceles posee un par de lados iguales, pero es una particularidad. Entonces, el perímetro del trapecio va a ser igual a la suma de sus 4 lados, o sea, L1 más L2 más L3 más L4. Y si queremos determinar el área del trapecio, entonces vamos a señalar en el gráfico que el lado AD es la base mayor y que el lado BC es la base menor. También vamos a marcar la altura como distancia entre las dos bases y entonces vamos a decir que el área del trapecio va a ser igual a base mayor más base menor, todo eso por la altura dividido por 2. Y entonces ahora los trapecios en el diseño, en estos bolsos y carteras, hasta con el nombre en la marca, golosinas con perfil de trapecio isósceles, pupitres escolares, el diseño de artefactos de iluminación y de relojería, mueblería modular e indumentaria con la forma trapecial como protagonista. Y también las conocidas chapas trapezoidales, que en realidad deberían llamarse trapeciales. Los nervios tienen perfil con contornos de forma de trapecio isósceles. Y ahora los trapezoides. Acá tenemos un trapezoide, el trapezoide ABCD, que como queda a la vista posee sus 4 lados distintos, que llamé L1, L2, L3 y L4. Si necesito determinar el perímetro de este trapezoide, sabré que debo sumar las longitudes de sus 4 lados, es decir, el perímetro va a ser igual a L1 más L2 más L3 más L4. No tienen ninguna particularidad entre ellos. Y si quiero calcular la superficie del trapezoide, considerando lo irregular de esta figura, con sus 4 lados y 4 ángulos desiguales, la recomendación es descomponer al trapezoide en 2 triángulos. Por ejemplo, podemos dividir el ABCD en los triángulos ABD y BCD, 2 triángulos. Podría haber también descompuesto de la otra manera, en ABC y ACD, pero bueno, elegí de esta forma. Entonces, el área del trapezoide resultará la suma de las áreas de esos 2 triángulos. En este caso, del triángulo ABD más el BCD. Está claro que deberemos contar con los datos suficientes para calcular las áreas de ambos triángulos. Es decir, deberé contar con la base y la altura de cada triángulo o los 3 lados, como hemos visto cuando recién estuvimos desarrollando triángulos. Los trapezoides en el diseño, en indumentaria, como en electrónica, en la construcción, como en esta bañera trapezoidal, y ahora vemos algunas combinaciones de polígonos de 3 y 4 lados en la decoración y en la construcción. Te invito a que los busques, que busques las distintas formas.
y más ejemplos en estas otras dos imágenes de esta diapositiva o en las que se presentan en esta otra imagen, como también en la mueblería de estos dos ejemplos. Combinaciones formales para esta estantería o repisa múltiple. Descubrí las formas, te dejo para que lo hagas, en esta especie de estantería o biblioteca con obras dedicadas, como vemos, al diseño, incluyendo una obra del gran Gaudí. Bueno, y acá tenemos también más ejemplos para poder descubrir de polígonos de 3 y 4 lados. Y continuaremos la próxima clase con áreas y perímetros, parte 3.